Padre Fidel, muy buenas noches y todos los que están conectados. Padre Camilo, me alegra mucho haber sido invitado por la provincia eudista del Minuto de Dios por Uniminuto para este acontecimiento en el año del jubileo y como peregrinos de esperanza. Realmente este es un signo de esperanza muy interesante, el lanzamiento de esta maestría en innovaciones pastorales. Y quiero tomar tres aspectos básicamente para compartir en esta noche, uniéndome a esta alegría y poniendo el corazón, la semilla que ustedes como Uniminuto están sembrando en Colombia y en América Latina. Primero, creo que esta es una obra del Espíritu Santo y que toda innovación, ya lo ha dicho el Padre Fidel desde la palabra de Dios, toda renovación, toda innovación, toda conversión, toda realidad nueva, renovada, es fruto del Espíritu Santo. El capítulo primero del documento final del sínodo sobre la sinodalidad nos habla, se titula Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Y permítanme parafrasear ese título y decir, estamos en esta maestría llamados por el Espíritu Santo a la innovación. Ese documento final, en el número 40, dice: la valoración de los contextos, culturas y diversidades y de las relaciones entre ellos es clave para crecer como iglesia sinodal misionera y caminar bajo el impulso del Espíritu Santo hacia la unidad visible de los cristianos. El protagonismo en toda la evangelización y en la innovación pastoral es iniciativa del Espíritu Santo y nosotros lo dejamos actuar. Dice Evangelii Gaudium en el número 14, en la escucha del Espíritu Santo llegamos a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos. Quiero insistir en ese protagonismo del Espíritu Santo, tomando las palabras del Papa Francisco en su intervención en la primera congregación de la segunda sesión del sínodo del año pasado, más concretamente el 2 de octubre del año 2024. El Papa nos dijo en la asamblea sinodal, el Espíritu Santo es un guía seguro y nuestra primera tarea es aprender a discernir su voz. Por eso, cualquier innovación debe primero partir de una gratitud por la obra del Espíritu Santo. Aprender a discernir la voz del Espíritu en los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos, de tal manera que la innovación que se realice responda a las necesidades culturales y a los contextos donde nosotros queremos servir. Se puede innovar en el sector rural, se puede innovar en el sector urbano, se puede innovar con grupos humanos diversos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Se puede innovar en distintos escenarios donde la iglesia sirve y donde la iglesia camina con el mundo, con la humanidad, dialogando, escuchando, compartiendo y sirviendo. Una iglesia servidora. Pero pensando en innovaciones, y no quiero alargarme mucho, quiero que tengamos muy en cuenta del magisterio del Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium en el número 14. El Papa nos dice allí que hay tres ámbitos de la evangelización y de la pastoral que nosotros no podemos olvidar. Tengámoslo muy en cuenta y quiero recordarlos. En primer lugar, el Papa menciona el ámbito de la pastoral ordinaria. Dice él, es esa pastoral animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles, fieles que regularmente frecuentan la comunidad. La innovación debe tener en cuenta a aquellos que regularmente frecuentan la comunidad y se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. Ese es un grupo muy importante. A ellos debemos llegarles. Ellos deben ser protagonistas y motivadores de esta innovación. También se incluye en este primer grupo, en este primer ámbito,
los fieles que conservan su fe católica, intensa y sincera, y la expresan de distintas maneras, aunque no participan frecuentemente en el culto. Esta pastoral primera se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. Recordemos, ese primer ámbito donde debemos innovar es el ámbito de la pastoral ordinaria, donde hay personas que frecuentan la comunidad o personas que no frecuentan mucho el culto, pero que mantienen encendida la fe en sus corazones por obra del Espíritu Santo. El Papa nos recuerda un segundo lugar, un segundo ámbito, un segundo grupo de personas. Son las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. Atención con eso. Personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. No tienen una pertenencia cordial a la iglesia. Ya no experimentan el consuelo de la fe. Perdieron ese consuelo de la fe. La iglesia como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión, una renovación que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el evangelio. Entonces, el segundo grupo de personas que nos motiva a esta maestría de innovación son las personas bautizadas de nuestras familias, de nuestras comunidades, que no viven las exigencias del bautismo. Son bautizados, pero no tienen la alegría de la fe en sus corazones. Y el Papa menciona un tercer ámbito. Ese tercer ámbito, dice el Papa, debemos remarcarlo en la evangelización. Está esencialmente en este grupo personas que no conocen, que no han recibido el primer anuncio, que no han recibido la alegría del evangelio, que no conocen la persona de nuestro Señor Jesucristo o que siempre lo han rechazado, ya sea que no lo conozcan o que lo conocieron y lo rechazan sistemáticamente. Muchos de ellos son personas que buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana como el nuestro. Todos estos grupos tienen el derecho de recibir el evangelio. El gran desafío al cual está respondiendo Uniminuto al lanzar esta maestría es cómo, es el cómo. ¿Cómo llegamos a esos tres grupos? Pueden ser personas incluso de nuestra familia que están en el primer ámbito, ojalá muchos, que son personas que tienen viva su fe y que participan frecuentemente en la comunidad. Ojalá que muchos de nuestros familiares estén en ese grupo. A ellos debemos llegarles para innovarlos, para motivarlos a dialogar con el mundo, a leer los signos de los tiempos y a servir como iglesia. Pero el segundo grupo son personas de nuestra familia incluso, que son bautizadas, pero que no viven las exigencias de la fe. A ellos hay que llegarles también de otra manera. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué quiere el Señor en nuestro tiempo? ¿De qué se quiere servir? ¿De la tecnología y de las experiencias ya vividas? Finalmente, ese grupo de quienes no han escuchado o ya rechazaron sistemáticamente a Cristo, ¿cómo les podemos llegar a su corazón? Y finalmente, quiero decir que esto supone una espiritualidad. Por eso me alegra que Uniminuto todo lo enmarca dentro de la vida espiritual, dentro de la vida de la iglesia que va caminando guiada por el Espíritu Santo. Esa espiritualidad es una espiritualidad sinodal y misionera que exige ascesis, humildad, paciencia, disponibilidad, capacidad de perdonar, capacidad creativa. Es una espiritualidad que acoge con gratitud y humildad la variedad de dones, de tareas distribuidas por el Espíritu Santo para el servicio del único Señor.
el marco espiritual es fundamental para poder vivir una participación eclesial y para poder ser una iglesia misionera y misericordiosa. Yo le pido al Señor que nos dé el lenguaje, que nos dé la capacidad del silencio, que nos dé la creatividad, que nos dé la ascesis que nos lleva a conectarnos, a terminar una jornada y sin embargo conectarnos para seguir aprendiendo, para seguir escuchándonos, para seguir haciendo un compartir de dones como lo estamos haciendo en esta noche y como será la dinámica en la realización del camino de la maestría de innovaciones pastorales. Bienvenida a esta obra. Me alegra que el CELAM, el padre Fabio Antúnez y todos aquellos servidores de este continente de la esperanza podamos encontrar aquí caminos guiados por el guía seguro, que es el Espíritu Santo y que nos lleva a aprender primero que todo a discernir su voz, de tal manera que toda innovación tenga el fundamento firme en el Espíritu, que todo lo hace nuevo y que nos muestra el camino de la verdad plena. Que el Señor acompañe esta obra y felicitaciones a la provincia eudista del Minuto de Dios y a Uniminuto, toda la familia educativa de Uniminuto, por pensar de esta manera y por ofrecer esta posibilidad evangelizadora en contexto sinodal y en el año en que nosotros queremos caminar como peregrinos de la esperanza.